Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica de este martes, el 1 de octubre, el primer martes de octubre, martes 2 de octubre, y que tiene que ver con la participación de dos consocios alrededor de una obra relacionada con el desarrollo sustentable. Un desarrollo que fue visualizado en los años 70 a partir de ir reconociendo la fuerte incertidumbre que tenemos como seres humanos en este siglo XXI y la necesidad de cambiar nuestras racionalidades en términos de desarrollo económico, y precisamente es un libro que aborda estos dos grandes referentes, el desarrollo sustentable y de las micro, pequeñas y medianas empresas en Jalisco, de la autoría del doctor Francisco Navarrete Báez. Muchas gracias, doctor. Y bueno, quien va a presentar aquí, un consocio y miembro de la Junta Directiva, bueno, ambos son miembros de la Junta Directiva, el maestro Alfredo Tomás Ortega. Le torno el micrófono al señor secretario, el doctor José Sosimo Orozco, para que conduzca nuestra sesión académica. Gracias. Buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, pues les da la bienvenida a esta sesión académica de hoy, martes 2 de octubre de 2018. Efectivamente, la presentación del libro Desarrollo Sustentable en las micro, pequeñas y medianas empresas de Jalisco, un análisis desde sus prácticas. Y desde luego es a cargo de nuestros consocios, doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, que es el autor, el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, presentador de esta obra. Y esta sesión académica se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Tengo el honor de mencionar que en el presidio se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, consocio y autor, el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, consocio y presentador de la obra, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. A continuación tenemos la participación del presentador, maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, y desde luego cedo la palabra. Muy buenas noches. Queremos saludar a nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, al secretario general, doctor Sosimo Orozco, y bueno, quiero agradecer en particular a nuestro consocio y amigo Francisco Navarrete Báez por haberme hecho el honor de presentar esta obra singular el día de hoy, además día tan significativo, ¿verdad? El 2 de octubre, a 50 años de los sucesos terribles y dolorosos y muy significativos en la historia de este país. Hice un texto para comentar la obra que inicia: el momento histórico que vivimos en el inicio del nuevo milenio es considerado como un periodo de transición cultural, económica y política que abarca a toda la civilización humana. El problema global de la degradación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la inequidad en la destrucción de la riqueza y la exclusión y la polarización social son los mayores desafíos que enfrenta el planeta al inicio de este siglo XXI. Y nos obligan a replantearnos si el sistema económico y político que rige el mundo globalizado nos está conduciendo a un callejón sin salida. La conciencia de esta realidad nos obliga a fijar una postura y adquirir un compromiso para atenuar las consecuencias de nuestro modo de ser sobre el medio ambiente natural y la sociedad misma. Nuestro futuro común, planteado en 1987 por el informe Brundtland, define a la sustentabilidad como la modalidad de desarrollo que logre satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, estableciendo por primera vez una responsabilidad intergeneracional para la civilización humana. La definición en principio es admirablemente clara, pero se va tornando compleja a medida que profundizamos en el concepto.
De acuerdo con Martínez Salier, la idea central de la sustentabilidad es la de un patrimonio natural, que considera a la naturaleza como un legado que hay que conservar y el cual hay que usufructuar de manera racional, de modo que permita a los sistemas naturales mantener su capacidad de cumplir sus diferentes funciones en el largo plazo. Teóricamente, la economía debería aspirar a la sustentabilidad, pero la realidad es que nuestras actividades económicas y productivas degradan inevitablemente el medio natural y consumen los recursos naturales a una velocidad mayor de la que los ecosistemas naturales pueden tolerar sin un deterioro irreversible. Georgescu Roegen, considerado el padre de la economía ecológica, señala que si la actividad humana degrada recursos de baja entropía, como los combustibles fósiles y los materiales no renovables, entonces existe un límite para la capacidad de sustentación de la vida humana total en la Tierra, aunque dicho límite depende del nivel de degradación de recursos per cápita. Por otra parte, los conceptos de una economía estacionaria o de crecimiento cero como supuestas panaceas para mantener de forma indefinida la civilización humana son, por supuesto, inviables. Pero si el desarrollo económico y social debe persistir, no debemos olvidar algo importante. La sustentabilidad es sobre todo una cuestión de grado y de perspectiva temporal. Es decir, que todos podemos contribuir a su objetivo general en la medida que hagamos un uso racional de los recursos y un manejo responsable de nuestros residuos. Dada la complejidad del concepto, son muy diversas las posturas que sobre el mismo se han ido construyendo a lo largo de 50 años desde el informe Brundtland. Pero volviendo a Martínez Salier, nos enfocaremos en dos principales. La primera, denominada sustentabilidad débil, se basa en los principios de la economía neoclásica y tiene dos elementos primarios. El patrimonio natural, es decir, todos los ecosistemas, recursos y seres vivos del planeta, se reducen a un concepto económico, el capital natural, y que es posible sustituir dicho capital natural por uno derivado del desarrollo tecnológico. Aquella historia que nos contaron de que la tecnología nos iba a resolver todos nuestros problemas. Esta visión conduce al establecimiento de políticas moderadas y graduales para enfrentar la problemática ambiental, principalmente en el sector empresarial. La segunda, identificada con el término de sustentabilidad fuerte, parte de un valor de existencia de la naturaleza y sus sistemas, independiente de su aprovechamiento por el ser humano, y destaca las funciones esenciales y en muchos casos insustituibles del patrimonio natural. A partir de ella se promueven políticas de conservación, manejo racional y rehabilitación del medio natural, la disminución de emisiones de contaminantes y la atención a los problemas mundiales de hambre, salud, redistribución de la riqueza y combate a la segregación. En este contexto, nos da un gusto enorme darle la bienvenida al libro Desarrollo Sustentable en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Jalisco, un análisis de sus prácticas de nuestro consocio Francisco Navarrete Báez y las maestras Ana María Macías Medina y Alma Rosa Malacara Castillo, profesores investigadores de la UNIVA. Esta obra presenta un avance importante del proyecto internacional denominado Modelo de Desarrollo Sustentable Empresarial, el cual es liderado por el Laboratorio de Emprendimiento LABEX Entreprende de la Universidad de Montpellier en Francia y que cuenta con la participación de grupos de investigación de Canadá, España, Rumanía, Túnez, Camerún y a través de la UNIVA de México. Partiendo de que el 99% de las empresas constituidas en este país tropical se clasifican dentro de las medianas y pequeñas empresas, llama la atención que en proporción no existen suficientes investigaciones sobre las mismas en sus múltiples y complejos aspectos. Por ello, destaca más la presente investigación que aborda el tema, aún menos estudiado, del comportamiento de las MIPYMES con respecto al desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Este importante estudio fue realizado en 3 regiones del estado de Jalisco.
la zona metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno en Los Altos y Puerto Vallarta durante el año 2014. Y nos ofrece un panorama de la visión y compromiso del sector empresarial de mayor impacto con la problemática ambiental y social de la entidad. Y al ser un proyecto internacional, se abre la posibilidad de estudios comparativos en la materia en al menos 4 continentes, dando así una promisoria perspectiva a este proyecto. Una revisión a su marco teórico nos permite identificar que, a partir del postulado básico de desarrollo sustentable establecido por el informe Brundtland, el proyecto se enmarca en el contexto de la llamada sustentabilidad débil, lo cual, por supuesto, no va en demérito de la investigación. Simplemente define la postura epistémica en la cual se ubican los conceptos de desarrollo sustentable empresarial y responsabilidad social empresarial, en los que se basa el modelo desarrollado por Jean-Marie Curren, director del Observatorio del Desarrollo Sustentable de Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad de Montpellier, quien encabeza esta importante iniciativa. Este modelo de desarrollo sustentable para las MIPYMES plantea un enfoque integral y multidisciplinario para el análisis de las empresas, el cual incluye 4 tipos de prácticas empresariales sustentables: las prácticas ambientales, las económicas y las sociales, que se subdividen en internas y externas. Los instrumentos metodológicos diseñados desglosaron estas 4 dimensiones en un total de 128 preguntas de investigación, las cuales fueron aplicadas a los propietarios o responsables de las empresas, con lo que se logró registrar la visión de los líderes de estas organizaciones productivas sobre los compromisos que implica la responsabilidad social en todas sus dimensiones. Los resultados y sobre todo los complejos análisis que el equipo de trabajo de la UNIVA ha realizado a partir del trabajo de campo en las 3 mencionadas regiones de la geografía empresarial de Jalisco, no tendría cabida en el volumen que aquí tenemos el gusto de compartir con ustedes. Por lo cual, en esta primera fase del proyecto, se presentan los resultados y análisis de 49 preguntas clave, abarcando las 4 dimensiones del desempeño de las empresas. El valor de una investigación pionera como la presente no está de manera primordial en las respuestas que ya nos ofrece al tema de la sustentabilidad empresarial en Jalisco, sino en las preguntas bien estructuradas y profundas que ahora podemos hacernos acerca del desempeño ambiental y la responsabilidad social del principal sector empresarial de nuestro país, el de mayor impacto social. A manera de ejemplo, comparto algunos de los temas estratégicos para los cuales se presentan resultados tangibles en la presente investigación. En el ámbito demográfico, por ejemplo, la proporción de propietarios que son familiares, la edad y género de los propietarios y el nivel educativo de los mismos. En lo ambiental, las políticas de separación de residuos en la empresa, el reuso y reciclado de materiales y el uso racional del agua y el ahorro de energía. En el ámbito social interno, por ejemplo, las políticas de inclusión y fomento a la diversidad, la capacitación en salud y seguridad de los empleados y la participación de los mismos en la toma de decisiones de la empresa. En el ámbito social externo, la promoción de actividades deportivas y culturales en la comunidad, la consulta a grupos de interés locales, los famosos stakeholders, y los espacios para prácticas profesionales de estudiantes. En el ámbito económico, la inversión en investigación y desarrollo, la innovación en productos y servicios y el nivel de liderazgo y competitividad de la empresa. Estoy seguro que los autores nos darán un panorama más amplio de los valiosos resultados que hasta la fecha ha alcanzado el proyecto en su sede mexicana, de las grandes perspectivas que nos ofrece para futuros estudios comparativos entre países de 4 continentes y las propuestas de políticas y estrategias para el sector privado y también para los distintos niveles de gobierno que tienen la responsabilidad de impulsar a este sector estratégico en su compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. Felicito con entusiasmo al equipo científico de la UNIVA y en particular a su líder, nuestro querido consocio y amigo Francisco Navarrete Báez. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Alfredo Ortega, por querer presentar este libro. Para nosotros es un orgullo que usted lo presente como amigo, como profesor, como maestro de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, vamos a comentar brevemente este libro y antes que nada quisiera agradecer primeramente, bueno, a la Universidad del Valle de Atemajac, a la UNIVA, por permitir hacer este trabajo de investigación. Sí, y lo hicimos en conjunto. La UNIVA tiene varios campus y en este caso tomamos los campus del estado de Jalisco, campus en Lagos de Moreno y el campus en Puerto Vallarta. En el campus Lagos de Moreno, la doctora Ana María Macías, que también agradezco que está aquí presente. Muchas gracias, maestra Ana María, por venir desde Lagos a la presentación. ¿Sí? Y la maestra Alma Rosa Malacara, que desafortunadamente no pudo acompañarnos aquí, ¿verdad? También agradecer muy profundamente al gobierno de Jalisco y al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Coetcijal, que nos apoyó en la edición del libro. Entramos a un concurso y fuimos favorecidos con el apoyo económico, tanto para la impresión del libro como el libro electrónico, que también está disponible. Y con esto pues nos ayuda a que haya una mayor difusión. Bueno, rápidamente, bueno, voy a explicar, ya el maestro Ortega explicó alguna parte. Bueno, este proyecto es un proyecto internacional y se aplicó aquí en México, cerca de 1,000 empresas, y bueno, tenemos una base de datos muy interesante donde podemos analizar estos aspectos de desarrollo sustentable empresarial. En este caso vimos la necesidad de analizar las prácticas y es lo que este documento dice, ¿no? Y este es el objetivo principal, el poder, a partir de este estudio, de este diagnóstico, poder comprender a través de su descripción cómo son estas prácticas de desarrollo sustentable empresarial, ¿sí? Cómo se dan, para poder entender en el marco general, tanto social, económico y medioambiental, el rendimiento que tienen estas empresas. Entonces, lo primero que vamos a mostrar, después sigue otro proceso, es ver cómo están actualmente. Es esta fotografía que estamos tomando de estas empresas. Tomamos estas 3 ciudades como referente de Jalisco. Sé que hay otras ciudades también muy importantes con su propia idiosincrasia, su propia economía, pero bueno, lo tomamos de referencia en esto que pueda servir como ejemplo para el estado de Jalisco, ¿no? Bueno, y el libro, ¿cómo está dividido? Bueno, primeramente vamos a estar hablando de todos los conceptos de desarrollo sustentable y desarrollo sustentable empresarial, que el maestro Alfredo Ortega hizo el favor de comentarlo, ¿sí? Y ver, bueno, a partir del desarrollo sustentable, cómo se da un desarrollo sustentable empresarial. Luego hablamos un poco de la situación del estado de Jalisco, particularmente en Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Guadalajara, y damos alguna referencia sobre la situación de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Después, la metodología que utilizamos para llegar a estos resultados. Sí, mostramos los resultados a detalle. Aquí sí mostramos resultado por resultado de estas 48 preguntas. Mostramos los resultados que se tienen tanto a nivel estatal como por región, para darnos cuenta cómo está. Discutimos un poco sobre los resultados en base a la revisión de la literatura. Damos algunas conclusiones y recomendaciones. Sí, al final, bueno, la bibliografía utilizada y algunos anexos que nos ayudan a entender un poquito más esto. Entonces, está dividido en 8 partes para que este libro pueda ser de una manera accesible, comprenderlo de una manera accesible y que llegue a todas partes, que esa fue la intención, un poco más de divulgación para poder tomar acciones, tanto la parte de gobierno, la parte empresarial, como la parte académica. Bueno, partimos también comentando la parte de desarrollo sustentable. Bueno, es la parte económica, ambiental y social, ¿no? La idea de esto es que podamos tener un desarrollo socialmente justo,
sí, ecológicamente estable y económicamente eficiente, es lo que buscamos, ¿no? Y que la combinación de los tres nos da el desarrollo sustentable. Sin la ausencia de uno de estos, pues no se da. Entonces, esta parte, a partir de este desarrollo sustentable, estos fueron los factores que nosotros tomamos en cuenta, como bien explicaba el maestro Ortega. Tomamos para la parte ambiental sobre prácticas empresariales, si reciclaban, si reusaban, si había ahorro de energía, de agua, si usaban o promovían el transporte público compartido y desarrollo de productos, ya sea bienes o servicios sustentables. Para la parte de económico, muchas veces se confunde o se limita nada más a que sean las ventas. Sí, las ventas de una empresa son importantes, pero no es lo único para mantener la sustentabilidad. Entonces, también tomamos estos indicadores, la orientación emprendedora, si eran innovadores, si hacían prácticas de competitividad, ¿sí? Si eran productivos y si tenían riesgos, asunción de riesgos. Y la parte social la dividimos en dos partes, la parte interna, los grupos de interés o stakeholders que se mencionó, internas y externas, ¿no? Y cada una de sus prácticas, ¿no? Las prácticas de recursos humanos, ¿sí? Las prácticas laborales, prestaciones de ley, cuestiones de seguridad, toda esta parte que es importante para la parte interna, ¿no? Los empleados, los directivos, los dueños de la empresa. Y la parte social social externa, cómo la empresa se da a entender o cómo se comunica con el exterior y cómo se relaciona con el contexto donde está, y analizamos si hay apoyo o generan apoyos a la comunidad, generación de empleos y principalmente generación de empleos locales, apoyo a toda la proveeduría local, que sean cadenas de valor propios de la región, y si están asociados con algún otro grupo de interés, ¿no? Alguna cámara, algún gremio, ¿sí? Donde se puedan compartir. Entonces, estos son los factores que nosotros analizamos dentro de este estudio y nos da un margen más amplio para entender el desarrollo sustentable empresarial. Bueno, la metodología que ya también explicó un poco el maestro Ortega, bueno, están divididos en estos 4 rubros y bueno, tuvimos cerca de 1000 cuestionarios que se aplicaron en Lagos de Moreno, la zona metropolitana y Puerto Vallarta. Cabe aclarar que en la zona metropolitana de Guadalajara tomamos en cuenta 7 municipios, ¿sí? Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Islahuacán de los Membrillos y Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, hay algunos datos estadísticos para validar este instrumento, ¿no? Bueno, ¿por qué estudiamos a las MIPYME, a las micro, pequeñas y medianas empresas? Bien mencionaba el maestro Ortega, bueno, representan el 99% de las empresas que hay en el país, o sea, es un porcentaje muy alto, ¿sí? Desafortunadamente, muchos de los estudios empresariales aquí en México y en el mundo se enfocan mucho a empresas grandes y muchas empresas transnacionales, ¿sí? Que hacen, cómo operan, sus ganancias, muchas veces cómo son responsablemente sociales, pero ¿qué pasa con aquellas que no son de ese tamaño y que no tienen esos recursos para hacerlo? Bueno, pues estas son las MIPYME y que son el 99% de las empresas, ¿no? Generan el 70% del empleo, a su vez el nuevo empleo se genera a partir del 80% de estas MIPYMES y producen el 52% del Producto Interno Bruto del país. Pero a su vez vemos que más o menos entre el 70 y el 80% son los impactos negativos sobre el medio ambiente, son las que generan las MIPYMES muy fuertemente. ¿Por qué? Por la limitación de recursos que tienen y de sus prácticas. Y los residuos generados por las MIPYMES son el 60%, entonces ese son un factor muy importante para hacer el estudio de las mismas. Bueno, aquí algunos resultados, no los quiero comentar así a detalle, están aquí a grandes rasgos. Estos resultados, bueno, los encontramos
¿Cómo fue el accionar? Fuimos a estas cerca de 1,000 empresas, aplicamos este cuestionario de 120 y tantas preguntas, 128 preguntas, de las cuales tomamos 48 para este estudio, y estuvimos, es una aplicación de un cuestionario que pues tomó más de media hora en cada uno de estos. Fue una labor de casi un año de trabajo. Obviamente nos ayudaron estudiantes de la UNIVA, tanto de licenciatura, de maestría, para poder llegar a todas estas empresas. Y empezamos a hacer este cuestionario. Este cuestionario es de apreciación. Ellos nos contestan si realizan estas prácticas, qué tan frecuente, sistemáticamente, o a veces, o nunca, o muy pocas veces. Y en base a eso, nosotros obtuvimos los resultados. Y por ahí, dentro de la misma metodología y la validación del instrumento, hicimos algunos mecanismos para que no expresaran solamente los buenos deseos, sino realmente sus prácticas. Y obviamente todo esto es anónimo, es confidencial, no se da el nombre de la empresa ni del empresario, simplemente nos dan los resultados que aquí se arrojan. Por otro lado, se entrevistó al dueño de la empresa o al encargado, al director de la empresa. Como por lugar, la mayoría fueron microempresas, por lugar es al dueño de la empresa al que se le preguntó. Y en base a esto empezamos a evaluar, dimos calificación del 1 al 5 y la calificación más baja era que nunca lo hacían, el 1, a veces, sí, regularmente, y las que hacían frecuentemente y sistemáticamente, que tenían más valor, eran las que consideramos que sí hacían los valores, estas prácticas, que es el valor de 4 puntos que dimos o más, ¿no? De ahí viene el resultado, y estos fueron los que encontramos. Tanto en el libro está expresado en forma general, hacia a nivel de estado, y también está expresado a nivel región de cada una de las ciudades. Entonces, en general encontramos que desafortunadamente menos de la mitad de las empresas entrevistadas, que esta muestra es representativa del Estado, no realizan estas prácticas, ¿no? Hay muchas limitantes, tanto en el aspecto social interno, externo, como en el económico, como en el medioambiental, no las practican, menos del 50%. En algunos casos, algunas sí practican más en un aspecto el social, o en otras más, como indica ahí, ¿no? O el aspecto económico, pero en las 3 ámbitos la mayoría de las empresas sí no lo realizan, ¿no? Entonces esto pues nos pone sí en una alerta, porque falta mucho que desarrollar para que realmente estas empresas, que es el 99% de las empresas en México, logren sí hacer estas actividades, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ¿cuáles son estas prácticas que realizan? Bueno, principalmente, por ejemplo, la parte económica, ¿no? Realizan mucho la parte de ventas, sí, pero no realizan cuestiones de innovación, de productos sustentables, no realizan actividades por ejemplo, de estar trabajando o un desarrollo de tecnología nueva, incorporación de tecnología nueva, no lo hacen, trabajan con los mismos productos o servicios de muchos años, ¿sí? La parte, por ejemplo, social, ¿no? El apoyo a la comunidad o el estar fuera en la parte externa es muy bajo, los resultados son muy bajos. Muchas de estas empresas se encierran en sí mismas, sí, por muchas razones, por presupuesto, por tiempo, por 1000 cosas, pero no salen, no comparten al exterior, ¿no? También encontramos esas prácticas muy bajas, ¿no? En la parte medioambiental, bueno, muchas no reciclan, no reusan, encontramos pocas que separaban basura, por decir algo, residuos, perdón, separaban los residuos. Entonces, y mucho, bueno, nos decía, ¿no? Es que pues, separamos los residuos, pero a la mera hora llega el camión de basura y junta todo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo separamos? ¿Sí? Y son unas prácticas que a veces se vuelve un poco de vicio, ¿no? Pero pues no las llevan a cabo, ¿sí? O, por ejemplo, el transporte, ¿no? El transporte, usar transporte público compartido, ¿no? Nos encontramos muchas empresas que tampoco lo hacen, ¿no? No toman en cuenta cómo llegan sus empleados, simplemente pues ellos deben llegar a tal hora, y si se vinieron en camión o en carro cada
quien, pues eso ya no lo toman en cuenta, ¿no? Cuestiones de estas, ¿no? Algo importante fue que al momento de aplicar el cuestionario, muchos de los empresarios vieron y pudieron entender un poquito más lo que son las prácticas de sustentabilidad empresarial y no limitarse a ciertas actividades, ¿no? Como comentábamos al principio, muchas veces desarrollo sustentable nomás lo ven como la parte medioambiental, pero no nomás es eso, ¿no? Como explicamos, la parte social y económica que también impacta ahí. Entonces, todo esto empezamos a describir y la idea es, bueno, ¿cómo está en este momento, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos falta hacer, sí, para poder seguir adelante? Y este diagnóstico, bueno, nos ha permitido, sí, hacer algunas sugerencias, sí, para poder mejorar estas prácticas, ¿no? La idea es, bueno, se está tratando de exponer en diferentes foros como este. También hemos tratado de hablar por ejemplo, con las cámaras o las asociaciones. Ya fuimos a la Coparmex, estamos yendo a la Cámara de Comercio a explicar esto, a compartirles el libro, en diferentes foros, en diferentes universidades. Hemos tratado, sí, de llegar para que esto se difunda y se pueda trabajar adecuadamente. Ahorita también se promovió con los gobiernos municipales, nomás que pues tuvimos el cambio de gobierno ayer, entonces vamos a estar trabajando en octubre, noviembre con las nuevas alcaldías para hacer llegar todo este diagnóstico, ¿no? Y obviamente esto no nada más en estas 3 regiones, ¿no? Esto aplica pues para todo el estado, ¿no? Que esa es la intención. Entonces la idea es tratar de difundir esto para que se tomen acciones. Por aquí ponemos algunas, ¿no? Lo que explicamos, ¿no? El concepto de sustentabilidad, sí, ya queda un poquito más amplio en los que entrevistamos, pero ¿qué pasa con aquellos que pues no han sido entrevistados? ¿Cómo difundir esto, ¿no? Entonces estamos tomando varias acciones para que llegue a todos los empresarios, ¿no? Hay pláticas con gobierno estatal para dar algún curso o algún acercamiento cuando se acerquen a pedir algún fondo, ¿sí? de gobierno. Bueno, parte de que tienen que tener una cierta capacitación, bueno, incluir la parte de sustentabilidad empresarial es lo que estamos promoviendo. Estamos trabajando tanto con Cuetzijal, bueno, a través de distintos organismos del gobierno estatal que da fondos, ¿no? Para tener esta parte, ¿no? La parte del ámbito económico, ¿no? También eso es reforzar mucho, que no nomás es la parte de ventas, ¿sí? La ventas, ¿no? También tenemos que reforzar cómo haces, ¿sí? Cómo eres competitivo, cómo innovas, todos estos procesos que se tienen, ¿no? Por ahí, bueno, hay una estadística, la comento, que la tiene INEGI, la tiene también Coparmex. Si hoy se crea una empresa, de 100 empresas que se creen hoy, el 90% el 80% de las empresas en 2 años que se crearon hoy, sí, desaparecen, sí, ya no existen. Se crea hoy una empresa, no duran 2 años, y del 20% que queda, sí, a los 5 años solamente la mitad perdura. Sí, eso ya, y entonces tenemos una mortandad muy alta de las empresas, principalmente de las pequeñas y microempresas. Es un problema muy fuerte que se tiene. Entonces hay muchos, ahorita por ejemplo está muy en boga toda esta cuestión de emprendimiento, creo que hemos escuchado en todos lados, ¿no? Entonces es muy bueno el emprendimiento, ¿no? Y hay que fortalecerlo, ¿no? Mucho es también parte de autoempleo, pero no se dan las bases suficientes para ese emprendimiento. Entonces la empresa se genera ahorita, se crea, ¿sí? Y hay ciertos mecanismos, pero no es lo suficiente, no innovan, no tienen ese espíritu de competitividad. Pues la competencia los alcanza, los rebasa y quedan fuera, ¿no? Entonces, hasta podemos preguntar, yo creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Oye, el negocio que pusiste o la empresa que abriste, no, pues ya no está, ya la traspasé, ya me empleé en una empresa más grande, me regresé a trabajar como empleado, ¿sí? Y esa idea
muy buena, pues desaparece, ¿no? Que es parte de esto que queremos hacer, ¿no? Y que se tome toda esta cuestión de ámbito, ¿no? ¿Qué más? Decíamos el asociarse con los gremios, ¿sí? Esta parte, cámaras, todo eso es muy importante, no estar aislado, sino que podemos nosotros tomar ventaja de poderme yo asociarme a una cámara de comercio, a una cámara de la industria, de la transformación, etcétera. ¿Qué puedo yo a tener de eso, ¿no? Y qué podemos compartir, ¿no? Y el conocimiento se puede compartir de los otros, ¿no? También políticas públicas de sustentabilidad. Por ahí existe el régimen de incorporación fiscal, el RIF, que salió en este sexenio a nivel federal. Es una buena iniciativa para lo que eran antes los repecos, esto ahora ya es el RIF. Creo que es una buena iniciativa para poder iniciar una empresa, pero tiene todavía algunos detalles, ¿sí? La idea del RIF es que puedan ser estas empresas que sean formales, ¿no? Que le reporten al SAT, que tengan, que paguen impuestos, pero de una manera moderada y que puedan, que no se los coma los impuestos, ¿no? En pocas palabras. También cabe hacer notar que del 99% de las MIPYMES que están aquí en el país, el 50 y tantos por ciento, 53, 54% son empresas informales, bajo el esquema informal. ¿Y qué es una empresa informal? Bueno, tiene dos aspectos. El primero es que no declara impuestos ante el SAT, ante Hacienda. Y la segunda, que sus trabajadores no los tiene registrados como ante el Seguro Social. Entonces, si no cumple con una de las dos, se vuelve una empresa informal, ¿no? Y en el país tenemos 50 y tantos por ciento de empresas informales, ¿no? Que es también otra problemática muy fuerte. El RIF trata de hacer eso para poder incorporarlo. Repito, sí es una buena iniciativa, falta hacer algunas cosas más, pero es una buena iniciativa para esto. ¿Qué más? Bueno, toda la cuestión de inversión, que se puede invertir. La mayoría de las empresas pues carecen de capital de inversión, pero la idea es, bueno, a través de diferentes subsidios, préstamos, etcétera, que puedan invertir en tecnología, ¿no? Ahorita tienen algún equipo, pero sabemos la tecnología muy rápida y a los pocos años lo que manejan pues se vuelve obsoleto, caro, costoso de mantener, ¿no? Entonces, esta parte también, ¿no? Y que haya esquemas para poder invertir, ¿no? Y bueno, todo esto tanto la educación, principalmente la educación superior, sí, haga programas sobre sustentabilidad empresarial, ¿no? Que se integren a los programas de estudio, ¿sí? Estos aspectos, ¿no? Cómo ser empresarialmente la manera sustentable, ¿no? Y reforzar esta parte por parte de la academia, ¿no? Y bueno, y también como estímulo, ¿no? También estamos trabajando en eso, en la cuestión de poder desarrollar certificaciones, ¿sí? Para que se puedan llegar a ser sustentables. No estamos hablando de una certificación de empresa socialmente responsable, porque eso es un camino muy largo, muy costoso, ¿sí? Sino algo más alcanzable. No quiere decir que sea menor ni menor contenido, pero algo más alcanzable para la mayoría de las empresas. Entonces, alguna certificación, que esta misma certificación sirva, digamos, en la parte legal o la parte también fiscal, que bueno, si tal empresa está certificada, es como una iniciativa, bueno, pueda deducir de impuestos esta certificación, ¿no? Entonces, es un aliciente para que la empresa se certifique ante terceros, ¿sí? Y que está certificada en prácticas sustentables y lo presente, y si está vigente, bueno, pueda ser un factor para deducir de impuestos, ¿no? Es una serie de iniciativas que estamos trabajando el mismo equipo, ¿sí? Claro, aquí tenemos también con ayuda de fiscalistas, de abogados, todo esto para hacer una propuesta, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, del análisis que se presentó aquí, ¿no? Entonces, resumiendo, bueno, este libro presenta las prácticas, cómo estamos ahorita,
en prácticas de desarrollo sustentable empresarial en el ámbito económico, social, tanto interno como externo, como de medio ambiente. Y bueno, los resultados no son alentadores, más de la mitad de las empresas no lo cumple, pero tenemos ahí esta oportunidad de revertir esto, ¿no? Y los diferentes factores, y cada quien en diferentes parcelas podemos contribuir, ¿sí? De hecho, si muchos de aquí ustedes son empresarios, tienen su empresa, de cualquier índole, comercio, servicio, transformación, bueno, pues les pueda servir y puedan empezar a trabajar y hacer iniciativa propia, ¿no? En este sentido, que de eso se trata, ¿no? No es una tarea difícil, sí es hay que hacer actividades extras paralela a lo que al trabajo diario, pero no es algo que sea muy costoso, una inversión muy alta. Simplemente ponerse en práctica, ser ejemplo y poder hacer, ¿no? La inversión no es tan alta como se supone, ¿no? Entonces esa es la invitación y bueno, y tratar de difundirlo. Está el libro impreso, también tenemos el libro electrónico para que cualquiera lo pueda tener acceso a él. Es gratis, está en la página web de la UNIVA, www.univa investigación, ¿sí? Y ahí está el libro. Por último, quisiera mencionar, también para dejar un tiempo para si hay alguna pregunta, tenemos un observatorio a nivel mundial, que es el observatorio de la Universidad de Montpellier, que mencionaba el maestro Ortega, que es el líder del proyecto a nivel internacional. Esta es la página web y ahí pueden ver todos nuestros trabajos, no nomás de México, sino todos estos países que se mencionaron, que están ahí involucrados. Ahí pueden ver todos nuestros trabajos, están en inglés, en español, en francés y en árabe, porque también tenemos los países de África, son dos países que hablan árabe y francés, ¿no? Entonces ahí los pueden encontrar, se está actualizando constantemente y la idea es bueno, con este observatorio difundir esto y tratar de integrar, ¿sí?, a más localidades para que hagan este trabajo. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. No sé si haya alguna pregunta, para dejar un tiempo para preguntas. Muchas gracias y espero les pueda servir, que es lo más importante, este libro les pueda servir como con sus prácticas, tanto a nivel académico, si son empresarios, pues muchísimo más. Muchas gracias. Sí, doctora Garibay. Yo tengo una pregunta, es aprovechando la experiencia que usted tiene respecto al conocimiento de las empresas, el perfil de las empresas en Jalisco. La pregunta sería, ¿cuál es el perfil del empresario de Jalisco? Porque digo, lo que usted aquí nos señala coincide mucho con otros diagnósticos que se han elaborado, investigaciones por otros investigadores. Pero a mí me surge la inquietud porque el empresario jalisciense es un cierto prototipo, tiene un perfil específico. Pero me gustaría un poco conocer, porque usted tiene como las 3 versiones de esta región, que sin duda son diferentes en cuanto a sus actividades que desarrollan, pero me gustaría conocer cuál es ese perfil en términos de la parte de la sustentabilidad, es decir, qué priorizan, cuáles son aquellos aspectos que no entran en la visión estratégica o en una visión de sustentabilidad en el empresario jalisciense. Y un poco cuál es esa, digo, muchas de ellas se mueven en el ámbito familiar, pero me gustaría conocer un poco 2, 3 características que usted defina el empresario jalisciense. Muy bien. Bueno, es un poquito difícil así definir, pero puedo decir un aspecto. Bueno, aparte también de este estudio y previos que hemos hecho, hay mucha gente que ha estudiado ya las pymes desde muchos años. Por ejemplo, una característica que hemos podido detectar de los últimos años es que el empresario, por ejemplo, el nivel de estudios, ya el dueño o el encargado ya de a mejor de segunda o tercera generación ya tiene
por lo menos la preparatoria terminado, en muchos casos ya tiene una licenciatura. Si nos vamos 15, 20 años atrás con estudios previos de otras investigaciones, nos encontramos que el empresario, principalmente de micro y pequeña empresa, no tenía estudios o tenía secundaria, primaria, era algo muy característico, ¿no? Más Jalisco y principalmente la zona metropolitana de Guadalajara está muy caracterizada por el área de comercio, ¿no? Es comerciante de toda su historia. Entonces, pero eso ha tenido, es una característica. Otro es, sí, es empresa familiar, es un porcentaje también muy alto de empresa familiar, ¿sí? Donde, bueno, las decisiones se toman principalmente por el dueño de la empresa. Si hay una segunda generación, es obviamente un familiar el que toma a cargo la empresa, y muchas decisiones son unilaterales. Eso sí, también lo encontramos, hicimos hace también unos años otro libro sobre un diagnóstico sobre prácticas empresariales, y también encontramos, que es también como referencia, que muchos son dirigidos por hombres, ¿sí? Más del 70% es el dueño o el encargado es un hombre, y al ser también empresa familiar, bajo el esquema de informalidad, muchas veces se vuelve como el dueño como patriarca, ¿no? En ese sentido, y que procura también a sus empleados en ese sentido, no con prestaciones de IMSS, pero procura por ellos. Esto también es una característica propia del empresario de aquí, de la zona, principalmente el área de comercio. ¿Qué más? Bueno, encontramos que ya está creciendo un poco la parte de poder, cuestión de innovar, de cambiar su forma de procesos, de productos, de venta, pero no encontramos, como también lo mencionamos en el libro, no encontramos que fuera la mayoría. Estamos hablando de una tercera parte que ya tiene esa iniciativa. La mayoría tiene ideas, costumbres anteriores, ¿no? Inclusive desde segunda generación siguen practicando lo mismo, ¿no? Y que nos hemos encontrado que han tenido pues problemas económicos, muchos ya han cerrado. No sé, si me permite, maestra, doctora Ana María, quisiera platicar un poco del perfil de los empresarios en Lagos de Moreno, si podía comentar. Porque es diferente. Es diferente. Sí, le van a pasar el micrófono. Buenas noches. El perfil del empresario en Lagos es muy similar, en Lagos de Moreno, de acuerdo a nuestra investigación, es muy similar a lo que habla el doctor. Aquí nos encontramos, o la creencia que teníamos es que el empresario normalmente era una persona que no tenía una preparación académica. En nuestro caso, en la región, el 90% son personas preparadas. También encontramos que son personas jóvenes, y algo que es muy similar con el estudio en general es que el 90% es manejado por hombres. Las mujeres están como que todavía muy limitadas. Esas pueden ser las características más sobresalientes que nosotros encontramos en la ciudad. Pero sí, algo que nos sorprendió mucho era que cuando empezamos este estudio nos decían, es que ¿sabes qué? La respuesta ahí está. Va a ser el papá, va a ser alguien un negocio familiar, y gratamente nos encontramos con que no. Decían, es que es una persona que empezó de la nada y que vas a ver que tiene años ahí y que pues por eso los negocios no salen adelante. Cuando vimos que en nuestro caso en Lagos de Moreno la mayoría son profesionistas, incluso con maestrías, entonces yo creo que ese aspecto va mejorando bastante, porque abre una visión completamente diferente al antiguo empresario, que se iba nada más a lo que le había funcionado. En nuestro caso hay empresarios muy jóvenes que están tratando de innovar, y que la preparación pues les abre definitivamente otro panorama. Gracias. Gracias, felicidades, Francisco. Yo quisiera preguntarte, tomando en cuenta que prácticamente el estudio fue multicultural, porque pues participan varios países presentando sus propios perfiles, y aunque me parece un poco triste la radiografía que se hace de nuestro estado, quisiera saber qué aporta otros países en relación
a cuáles son los protocolos o procedimientos que deben seguirse para poder hacer que los empresarios sean sustentables, porque quizás exista una buena intención de hacerlo, pero cuando no hay un manual de procedimientos o un protocolo a seguir, pues cada quien jala por su lado, y eso me parece que hace difícil que las cosas resulten, sobre todo de manera organizada. ¿Qué opinión tienen acerca de eso? Bueno, es muy parecido. Hicimos un estudio comparativo con empresas de España, particularmente de Barcelona, catalanas, y sí encontramos cierta similitud, como mencionas, que si no tienen ciertas características, el protocolo, digamos, para seguir, pues están por abajo de la media. Uno de los márgenes de protocolo que encontramos, por ejemplo, en este caso con las empresas de España, es la cuestión de exportar. Si la pequeña empresa o la MIPYME exporta, como hay una serie de exigencias que le piden para ser proveedor y poder exportar hacia otro país, pues la tiene que cumplir. Digamos que puede ser el esquema del protocolo que mencionas. Entonces, les obliga en cierta manera a seguir esto. Entonces, por lo tanto, estas empresas han crecido, encontramos que son innovadoras, desarrollan productos o les exigen desarrollar productos sustentables. Entonces, ese es un factor que encontramos también. Por ejemplo, hicimos un comparativo con empresas canadienses, en particular de Quebec, la zona francesa de Canadá, y también son empresas que encontramos que son muy cerradas. De hecho, pues no hablan inglés, no hablan puro francés y están muy cerradas y tienen problema de ser sustentables a largo plazo. Por lo mismo, como no hay esa exigencia, entonces eso sí es un factor. Ahora, es una buena idea y también estamos trabajando en esto, digamos, como guía o como protocolo a seguir, que independientemente que no te obliguen a exportar para cumplir, sino siendo aquí, cómo vas a ser sustentable, cómo va a ser con la competencia, cómo va a ser con el medio ambiente, la parte social. Sí, fuera de eso, sí, el comportamiento, tanto lo que encontramos en España como en Canadá, en Quebec, sí fue muy parecido, y la diferencial que encontramos fue esta cuestión de exportación, porque les obligaba a seguir ciertos protocolos que cumplen, ¿no? Y más si su proveedor es una empresa grande y que esté certificada socialmente responsable, pues las exigencias son mayor, entonces obligan a hacer esto. Pero fuera de eso, no, y es donde te estamos trabajando para que se generalice. Sí, más o menos sí quedó claro. Gracias, buenas noches. Soy Javier Regalado. Me disculpo por haber llegado tarde y a lo mejor hago una pregunta que no corresponda porque no escuché todo desde el principio, pero me justifico diciéndoles que vengo precisamente de participar en una sesión de consejo de la Cámara a la que pertenezco. Y uno de los temas que tratábamos era ¿qué hacer en la Cámara para jalar a los empresarios a que participen? Es verdaderamente todo un reto. Y bueno, la verdad es que hablábamos de no tanto de estrategias, sino de encontrar las causas por las que el empresario no quiere participar, no desea participar. En el pasado siempre añorábamos que bueno, pues por ley tenían que afiliarse y tenían que participar, y cuando eso se acabó, pues las cámaras prácticamente estuvieron a punto de desaparecer. Las que permanecemos, verdaderamente es un reto la permanencia, es un reto, y bueno, creo que es una de las características que tenemos el empresariado jalisciense. No sé si a nivel nacional, pero creo que al menos por lo que conozco, por lo que he aprendido, es una de las características. La apatía, porque siempre el empresario que quiere participar o que se le invita a participar dice, ¿y qué me vas a dar a cambio? ¿Sí? Y nosotros decíamos, no te tienes que preguntar qué te vas a llevar a cambio. Tienes que preguntarte qué vienes o qué puedes ofrecer. Porque la verdad es que participar es darse, es tener conciencia de que hay la necesidad de participar por muchos factores, ¿sí? Por seguridad, por apoyo,
por desarrollo. Hay tantas cosas que justifican el participar. Entonces, eso es dijéramos, mi aportación, mi comentario. Te los dejo. Muchas gracias. Gracias. Sí, y esto, pues bueno, sí es una característica del empresario de aquí de Jalisco, pero también de la revisión de la literatura que hemos hecho, nos hemos encontrado que es prácticamente en todo el país. Sí, esta parte, y sí contestan la mayoría esto, ¿no? Bueno, ¿qué me vas a dar a cambio a yo invertirle tiempo, dinero y esfuerzo por estar ahí, ¿no? Entonces, sí es esa parte cultural, sí, empresarial, sí, que tenemos que revertir. Hemos platicado, no sé de qué cámara venga, pero hemos platicado con CCIJ, la Comisión de Cámaras Industriales de Jalisco, esa parte también, ¿no? Porque es una cuestión que no se ha hallado bien. Uno de los problemas fue que hace años se tenía que pagar cuotas, y era obligatorio, etcétera, y pudo haber desanimado a muchos empresarios. Pero ¿qué pasa con los nuevos empresarios que no experimentaron eso, sí, o la segunda o tercera generación después de que ya no se hizo obligatorio afiliarse a una cámara, siguen con la misma actitud, ¿no? Y es una cuestión pendiente que se tiene por todos lados, ¿no? Tanto el sector privado, público y como la academia. Así es. Bien, pues... sí, hay una pregunta más. Nada más. Sí, ahí viene. Muchas gracias. Buenas noches. A mí me llama mucho la atención el porcentaje que dices de negocios que realmente mueren alrededor de los 2 años, pero yo creo que también tiene que ver mucho cuando el mismo gobierno te dice que estamos globalizados. Y yo le digo al gobierno, estamos globalizados, ¿por qué no me das la luz a la mitad de precio como en Estados Unidos? ¿Por qué no me das un crédito bancario al 4% anual y aquí me lo vendes al 15, 20 o algunos que hasta meten tarjetazos y se los comen los intereses? Entonces, yo creo que de alguna manera el entorno no favorece mucho al empresario. El empresario muchas veces es un apostolado, muchas veces anda más arreglando el problema del CIAPA, que le llegó un recibo carísimo, lo de la luz, y que de alguna manera no te da tiempo también para estar siendo más proactivo o promoviendo más cosas. Yo creo que el ambiente también no le ayuda mucho al empresario y más al más débil. O sea, es lógico, muchos empiezan el negocio y realmente pues traen el dinerito para ponerlo, pero muchas veces no prevén que en 1 año o 2 años no vas a ganar. Siempre se hace la cuenta alegre. En lo personal pusimos por ahí una franquicia, la misma franquicia nos decía, en 1 año y medio ya recuperaste tu inversión. Pasaron 2 años y no recuperamos nada. A partir del 2.º año empezamos apenas a recuperar el dinero. Y se supone que una franquicia pues trae estudios de mercado, años, publicidad, etcétera. Entonces, nada más quería enfatizar un poquito eso, que muchas veces al empresario no se le apoya, no que le hagan la tarea, como decía el señor, pero a veces quieren emprender y ya no digo si te llegan los inspectores y una serie de cosas ahí, ¿no? Entonces, quería nomás hacer mención de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Hay ciertos, los esquemas que se tienen no son los más favorables, y eso, bueno, también por parte de la academia estamos tratando de que se mejore y que llegue esto a las instancias de gobiernos de todos los niveles, municipal, estatal y federal, para que sea más propicio y que comparemos esquemas con otros países, ¿no? México tiene muchos tratados de libre comercio con más de 100 países
o acuerdos comerciales, y vemos que en mucha tenemos desventaja, esta ventaja competitiva empresarial, ¿no? Como la que menciona, sobre costos muy altos de operación, inclusive tramitología, etcétera, que atora eso, y no podemos ser competitivos globalmente, ¿no? Y que esa es una parte donde también estamos trabajando, y estamos de acuerdo con esa opinión, y son los esquemas que queremos llevar también para que se discutan y que faciliten el poder emprender con un poquito más allanado el camino, que esa es la idea. Gracias. Bien, por razones de tiempo vamos a continuar. Desde luego agradecemos la presencia de nuestros expresidentes de esta benemérita institución, el doctor Joaquín Moreno Villa, el doctor Silviano Hernández González, el doctor Eduardo Velasco Briceño, y bueno, también nuestro reconocimiento para las demás personas que son autoras de la obra: la doctora Ana María Macías Medina, la doctora Alma Rosa Malacara Castillo. Y bueno, pues también dar las gracias a ustedes porque esto fortalece su presencia, las actividades de la benemérita institución. Y a continuación tenemos merecidamente entrega de reconocimientos por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Sí, muchas gracias. De parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, antes de hacer la entrega de estos reconocimientos, decir que este tema, el tema que nos han traído el día de hoy aquí a la sesión académica, es un tema de alta relevancia. Es decir, desde el 92 las Naciones Unidas definió que son 9 grupos sociales los que tienen que ser convocados y tienen que articularse para poder alcanzar este tipo de desarrollo sostenible. Y uno de ellos es precisamente el actor que ahora está dedicado a este libro, que es el sector empresarial. Cuando escuché al doctor Navarrete hablando de cuál es la situación actual, recordé que a finales de los 90s precisamente se hacía un diagnóstico del sector empresarial en Jalisco, y ahí en ese entonces la vida útil de las microempresas era de 4 años y medio. Ahora, con este dato de 2 años, pues la tendencia va en sentido contrario a lo que se busca en términos de sustentabilidad, y eso sin lugar a dudas es un gran reto. Entonces, este punto de partida, no puede haber desarrollo sustentable sin un sector empresarial que tenga esta participación en este tipo de relevancia y de interés. Por ese tema tan relevante y por lo presentado aquí, quisiera otorgar 2 reconocimientos. El primero de ellos sería para el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, por haber hecho la presentación de este libro. Muchas gracias, doctor, por su participación en esta actividad. Y también hacer públicamente un reconocimiento al doctor Francisco Ernesto Navarrete, no solamente por su trabajo de investigación y por su participación en este libro, porque déjenme compartir con ustedes que dentro de la junta directiva de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el doctor Francisco Ernesto Navarrete es nuestro líder en trabajo de desarrollo sustentable aquí en la Benemérita Sociedad, y a partir de él se ha generado un programa de sustentabilidad aquí en la Benemérita. Hemos iniciado con materiales que no generen residuos, y ahora estamos también trabajando en una fuente de energías renovables también para esta casa. Así que muchas gracias doble por la parte de su presentación del libro y también por este liderazgo que ha tenido en la Junta Académica, doctor. Bien, a continuación tenemos invitaciones. Jueves 4 de octubre, este jueves a las 8 de la noche, es Jueves de Patrimonio Cultural, que presenta la conferencia Los barrios en torno a conventos masculinos, San Felipe y Edificio Arronis, a cargo de nuestra consocia y también vicepresidenta de esta benemérita institución, doctora Adriana Ruiz Rasura, y desde luego la participación de nuestro invitado, arquitecto Gabriel Macías Agredano. Y tenemos una invitación más para el próximo martes 9 de octubre a las 20 horas. La conferencia, pues muy agradable,
narraciones, leyendas y cuentos, a cargo de nuestra consocia doctora Leticia Maldonado Magaña. Continuando, esta benemérita institución les hace, pues desde luego, una invitación a un pequeño convivio aquí a un lado en este espacio. Y finalmente tenemos la clausura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, señor secretario general. Sin lugar a dudas, esta convocatoria mundial hacia buscar un desarrollo con más certidumbre en este siglo XXI, que se ha conocido como desarrollo sustentable, implica muchas condiciones de innovación y por lo tanto implica muchas condiciones de riesgo. También agradezco mucho el comentario que se hizo al final porque precisamente refleja esta necesidad, la necesidad de compartir un riesgo de lo que significa iniciar procesos de lo que es iniciativas alrededor de este nuevo tipo de desarrollo, un desarrollo que estemos pensando en existir no los próximos 3 años, sino el próximo siglo en términos de actividad. Así que agradezco mucho su presencia, agradezco mucho sus comentarios que se virtieron, que son un complemento fundamental en esta convocatoria que hace la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística hacia el público y hacia sus consocios, porque eso enriquece mucho estos temas. También decir antes de hacer la clausura que me ha comentado el doctor Navarrete que para la gente interesada en este tema y en este libro, pues al final de la sesión también no solamente está la versión electrónica que pueden bajar, sino que ahí hay algunos números en papel, ¿no? Para la gente que pueda estar interesada. Y aprovechando que aquí está el doctor también para su debida dedicatoria. Bueno, sin más por el momento, quisiera declarar por concluida esta sesión académica, siendo el 2 de octubre del 2018 y las 21 horas con 5 minutos. Muchas gracias a todos por estar aquí.